Se nos pide que simplifiquemos la expresión de raíz cuadrada dada. Incluye el orden de las operaciones a continuación porque el primer paso en el orden de las operaciones es realizar todas las operaciones dentro de los símbolos de agrupación o paréntesis, y cada vez que tenemos un radical o, en este caso, una raíz cuadrada, tratamos la raíz cuadrada como si estuviera agrupando la expresión debajo de la raíz cuadrada, que se llama radicando. Incluyamos paréntesis aquí para dejar esto más claro que el primer paso es simplificar esta fracción. Hay un par de formas en que podemos simplificar esta fracción, mostraremos ambas formas. Una forma sería encontrar el producto en el numerador primero, 6 veces 12 es igual a 72, lo que significa que es igual a la raíz cuadrada de 72 2. A partir de aquí, debido a que una barra de fracción significa división, y 72 dividido entre 2 es igual a 36, esto se simplifica a la raíz cuadrada de 36. 36 es igual a 6 por 6, o 6 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado. La raíz cuadrada deshace la cuadratura. Esto se simplifica a un factor de 6. La raíz cuadrada de 36 es igual a 6 porque 6 por 6, o 6 al cuadrado, es igual a 36. Veamos esto nuevamente y muestremos un segundo método para simplificar la fracción dentro de los paréntesis. Observe que 6 y 2 comparten un factor común de 2. Para mostrar esto, escribamos 6 como 2 por 3. La raíz cuadrada dada es igual a la raíz cuadrada, y luego en el numerador tendríamos 2 por 3 por 12. En el denominador tenemos 2. De esta forma, 2 dividido por 12 simplifica a 1. Simplificando, observe que ahora solo tenemos 3 veces 12, que es 36 sobre 1, que es solo 36. Esto, una vez más, se simplifica a la raíz cuadrada de 36. Es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que es igual a un factor de 6. Veamos un ejemplo más. Nuevamente, el primer paso es simplificar la fracción debajo de la raíz cuadrada. Sin embargo, para este ejemplo, realmente no quiero encontrar 15 por 48 y luego dividir por 5. Observe que el 15 y el 5 comparten un factor común de 5. Simplifiquemos esto simplificando el factor común de 5 entre el numerador y el denominador. Para mostrar el factor común de 5, escriba 15 como 5 por 3. La raíz cuadrada dada es igual a la raíz cuadrada de la fracción donde el numerador es 5 veces 3 veces 48 y el denominador es 5. De esta forma, 5 dividido por 5 se simplifica a 1. Observe que ahora nos quedan 3 veces 48 sobre 1, y 3 veces 48 es 144. Esto se simplifica a la raíz cuadrada de 144. 144 es igual a 12 por 12, o 12 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado. La raíz cuadrada deshace la cuadratura. Esto se simplifica a un factor de 12. La raíz cuadrada de 144 es igual a 12 porque 12 por 12, o 12 al cuadrado, es igual a 144. Espero que les haya resultado útil.